Tribunal Constitucional de Sometimiento a las Naciones Unidas. El órgano electoral en estos días convoca a los ciudadanos para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Realmente con esto, la casta criolla oligárquica continúa bajo su política invasional y colonial para seguir sometiendo a las naciones y pueblos indígenas. Porque si el trabajo de los miembros del Tribunal Constitucional va a ser velar por la supremacía de la Constitución, por el control de la constitucionalidad y precautelar el derecho y las garantías constitucionales, con esto se quiere seguir sometiendo a las naciones y pueblos indígenas bajo este Estado colonial. Porque la Constitución aprobada en el año 2009 nada menos ha refundado a Bolivia, nada menos prosigue la Constitución de 1967. Es una reforma, no es una cosa nueva. Porque si fuese una cosa nueva la Constitución, no sería de Bolivia, no sería del Estado neoliberal, sería de otro tipo de Estado. Entonces vemos que en el hecho, esta Constitución aprobada en ese año del 2009, en el mes de Carnavales, nació, renació y murió. ¿Por qué? Porque no fue aplicada, no fue escuchada, ni fue apoyada por los que aprobaron esta Constitución. Se le manipuló a los intereses del partido de gobierno y a los intereses de la casta criolla. No podemos decir que con esta nueva Constitución somos libres, ¿no? Porque en el artículo 2 de la Constitución Política se señala que se reconoce a las naciones indígenas, pero ante las leyes del Estado, ante el Estado y ante la Constitución. Aunque se diga que tiene una libre determinación, es una gran mentira, porque seguimos siendo sometidos a este Estado, con el nombre de naciones indígenas, originarias y campesinas. Porque a la vez, en el artículo 3, se dice que Bolivia es una nación, integrándonos a todos y constituyéndose como un pueblo boliviano. Por lo cual, nunca nuestros abuelos han peleado para que nos incluyan, para que seamos parte del Estado. Siempre nuestros abuelos, hasta el año de 1956, se han levantado, se han alzado. Ustedes pueden ver en los libros y en los periódicos de que siempre hubieron levantamientos y alzamientos indios contra el Estado, para restablecer el imperio incásico, para restablecer el Tahuantinsuyo, que así lo dicen los libros y los periódicos. Otra cosa es que desde 1952 nos han tratado de asimilar y con su política de la educación bolivianista nos han bolivianizado, nos han pescado. Y por esa razón nacía con los indianistas, con aquellos jóvenes del MUJA y del Partido Indio, del PIAC y luego del MITCA y otros, para poder nuevamente organizar un gran levantamiento que tenía que realizarse el año 1999, el año 2000, hasta el año 2003. Y se hizo, se acercó a la ciudad de La Paz, que de alguna manera tembló la oligarquía y la casta criolla. Entonces estaban creciendo los principios, los valores, las categorías y los símbolos, más que todo la huipala, y los conceptos de los indianistas. Pero se apropió la izquierda, y con ese robo de nuestros principios, discursos, llevaron adelante su campaña y lograron tomar el poder con el partido MAS el año 2006. Nos quitaron nuestro discurso. Los indianistas ya no tuvimos palabra, nos pusieron mudos, no sabíamos qué hacer. Pensábamos que nuestros hermanos del MAS iban a cambiar este Estado por otro tipo de Estado, no para refundarla, no para reformarla, sino de hacer otro, es decir, un Estado del Collasuy y del Tahuantinsuyo. Y observamos a tal punto que los asambleístas convocados entendimos que no lo podían hacer, porque
Ya estábamos educados bajo una política bolivianista del MNR, los nuevos bolivianos, que estábamos encesados bajo un chauvinismo de las horas cívicas de cada lunes. Entonces nos han convertido como bolivianos. Entonces todos los izquierdistas y los derechistas se juntaron e hicieron esa constitución, esas determinaciones, pero desde la perspectiva boliviana. Por eso hemos pensado que esa constitución nos ha defraudado, nos ha sepultado y ha ahogado ese gran levantamiento que se tenía que hacer. Entonces, ¿de qué ha servido? De resucitar al Estado de Bolivia, porque se estaba muriendo. El 2003 se estaba muriendo, pero faltaba un equipo político de aymaras y quechuas para tomar con armas el poder. Pero ahí se aprovechó el presidente Mesa y llevó adelante y continuó la política con otros presidentes para convocar las elecciones y cuando sale el MAS y cuando se hace la Asamblea Constituyente, lo resucita, lo hacen revivir a este Estado moribundo. Por eso esa Constitución lo salva, esa Constitución del 2009, y nuevamente se encamina. Y nuevamente para nosotros empieza el camino para poder batallar, combatir para la restauración y la reconstrucción del Tahuantinsuyo. Esta Constitución va a permitir seguir a la Constitución de 1967. Esa Constitución de Barrientos que entró con un golpe de Estado, después de aplacar las guerrillas, después de la masacre de San Juan, realizó también pues otra constitución para ser presidente permanente y eterno, pero murió en el camino y fue reformado por otros cambios constitucionales, como se lo puede ver en los gobiernos posteriores. Y esa constitución de 1967, nada menos que es la misma constitución de 1825 de Simón Bolívar, que conculcaba los derechos, nos quitaba nuestro territorio, nuestros derechos del Tahuantinsuyo. Él fue uno de los sepultureros del Tahuantinsuyo. Y esa misma Constitución de Bolívar es la réplica misma de la Constitución del Reino Español de 1812, que de ahí surge todas las constituciones posteriores, porque ese año de 1812 los españoles se preocupan, después de Tupac Amaru, Tupac Katari, que hicieron temblar a la corona española, y de los emancipistas criollos que surgen frente al apresamiento del rey Fernando VII, entonces se preocupa de precautelar las colonias, que no deben ser parte de Gran Bretaña y de otro imperialismo europeo, sino tienen que seguir bajo la égida de España. Por eso, en esa Constitución de 1812, con esa disposición jurídica del Utiposidetis Juris, se señala que no debemos cambiar los nombres de las provincias, de las ciudades, de las fundaciones de los españoles, que se tiene que seguir con los mismos límites territoriales de los virreinatos, las audiencias, y es por eso que así surgen los demás países, respetando a esa Constitución de 1812. Entonces, ¿para qué ha servido esa Constitución de 1812? Para sepultar, para imposibilitar los levantamientos y alzamientos indios que buscaban la independencia del Collasuyo, del Tahuantinsuyo y de las otras naciones indígenas. Por eso, los miembros que van a ser elegidos ahora como miembros del Tribunal Constitucional no va a ser para que mantengan un Estado plurinacional. No hay Estado plurinacional, porque si fuese plurinacional, en este mismo tribunal estarían, pues, por participación proporcional de la población, estarían, pues, miembros de la nación quechua, aymara, de guaraní, de los chiquitanos, de los guarayos, que son muchos en nuestro país, y un delegado de la nación boliviana y un delegado, un miembro magistrado de los pueblos indígenas, minorías en tierras bajas y en tierras altas. Así sería la composición del Tribunal Constitucional, pero no es así. Los que van a participar no hablan algún idioma indígena,
no han sido autoridades indígenas, no se unen requisitos, ya vienen propuestos desde el partido MAS, no ha sido libre, no hemos elegido nosotros, solamente salieron, se presentaron a una convocatoria que está manipulada para preservar el continuismo de la casta criolla, porque con este Tribunal Constitucional nos van a controlar a todos. Hasta a mí mismo me van a decir que estoy haciendo traición a la patria. No, yo no soy boliviano, no soy peruano, chileno, ni argentino, ni ecuatoriano. Estoy manteniendo y preservando de lo que me han nombrado como Inca el año 1992, el 12 de octubre. Entonces trato de que el sueño de nuestros antepasados, del Incar que surja, nuevamente pues rearticulemos y combatamos para restaurar y recomponer el Tahuantinsuyo en tiempos actuales. Entonces, esta constitución de alguna manera va a seguir para seguir sometiéndonos. Así lo dice el artículo 410 de esta constitución. Por cuanto, ¿qué vamos a hacer ahora? Si no votamos, nos van a castigar o nos van a dar algunas multas. Pero en este estado carcelero, que con las anteriores constituciones estábamos dentro de las celdas, pero con esta nueva constitución salimos al patio de la cárcel, o sea, estamos en los patios de las cárceles. Entonces sigue siendo Bolivia una cárcel para nosotros. Entonces ya nos quieren que actuemos, votemos. Pero si nos van a sacar multas y si nos van a castigar, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces tenemos que ir allá a hacer nuestro voto en blanco. Al votar en blanco es como hacer conocer de que no existe la república, el Estado plurinacional para nosotros. Hay otras propuestas que seguramente lo van a hacer los demás ciudadanos, porque tienen el derecho de participar. Y de alguna manera, el MAS, aunque haya una mayoría simple de los votantes, aunque haya poquititos, pero que gane por unos cuantos votos los candidatos, van a ser reconocidos como miembros del Tribunal Constitucional. Es decir, se va a dar a la fuerza. Esta es una elección manipulada. Esta es una elección donde no participa el pueblo. No hemos propuesto nosotros a los candidatos, nos los han propuesto desde arriba. Otra cosa es que las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, naciones propongamos, pero desde abajo, no desde las esferas legislativas, desde las esferas del órgano electoral. Por esta razón, es muy claro que todavía nosotros proseguimos como presos en esta cárcel llamada Bolivia. Y por tanto, hay mucho por caminar. Nuestro camino ahora y siempre ha estado para lograr la independencia del pueblo aymara, quechua, guaraní, la independencia de los chiquitanos, la independencia de todas las naciones y pueblos indígenas de acá. Entonces estamos en ese camino. Y luego vamos por la independencia del Collasuyo y a nivel internacional por la independencia de la nación del Tahuantinsuyo. Entonces veremos cuál es el resultado de la política sometedora del Estado colonial que se llama Bolivia, que es el procedimiento de 1825 hasta ahora.